Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 6, dedicación del templo. Te invito para que oremos. Amante Padre Celestial, te alabamos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, venimos con corazones dispuestos a ser influenciados por el poder de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, para que al estudiar tu palabra el mensaje pueda llegar a lo profundo de nuestro ser y hacer los cambios necesarios para cumplir el propósito que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición, pues lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Un día solemne está viviendo el pueblo de Israel, el momento en que el templo es dedicado para ser el lugar de encuentro con el Eterno. Día tras día las ceremonias que se celebran allí proclaman el gran amor de Dios. El capítulo 6 de Segundo de Crónicas trata de la ferviente oración de Salomón durante la dedicación del templo. Esta oración comienza con unas palabras de Salomón a todo el pueblo. Leamos los versículos 1 y 2. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, pero yo he querido edificarle una morada, un lugar en que vivas para siempre. Hasta ese momento Salomón había estado observando todo lo que sucedía en relación a la dedicación del templo. Ahora, como líder principal de la nación, se dirige al pueblo en este día tan especial. Salomón quedó profundamente impresionado por las manifestaciones sublimes de la proximidad y la grandeza de Dios. Sus palabras entrecortadas y espontáneas, como si procedieran de un hombre profundamente conmovido, habla con sentimientos de pavor y gozo entremezclados. No son palabras que hubiera preparado cuidadosamente de antemano, son expresiones de admiración y alabanza que brotan espontáneamente debido al espectáculo que acaba de ver. La manera en que Dios, por medio de una nube, ha descendido al templo, lo primero que hace es: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Cuando Dios se acercaba a su pueblo, velaba su presencia para no consumir a los suyos con el resplandor de su gloria. En el pasado, el Señor siempre se presentaba bajo una densa nube. Este llegó a ser conocido como una señal de la presencia divina en el templo que había edificado. Lo que habían visto era una prueba de la verdadera presencia de Dios. Él está con nosotros, no tenemos nada que temer y por el contrario tenemos todo por lo cual agradecer a esa gloriosa ocasión. Salomón entonces agrega: pero yo he querido edificarle una morada, un lugar en que vivas para siempre. Esa intención de parte de Salomón, que primero fue una idea de David, es una experiencia importante para el pueblo de Israel. Elena de White comenta lo siguiente: se edificó el templo como una casa de Dios. Cuando se levantó el tabernáculo en el desierto, Dios había dicho: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En ese santuario el Señor había manifestado su presencia y se había comunicado con su pueblo. Israel tenía un santuario, pero no estable, pues se le llevaba de un lugar a otro por el desierto. Ni siquiera en la tierra prometida tuvo un lugar fijo. Durante 300 años había estado en Silo, hasta que debido al pecado se lo trasladó otra vez, primero a Nob y más tarde a Gabaón. Y ahora por fin se había terminado el templo y el arca de Dios tendría un lugar estable para que Dios habitara allí por los siglos. El propósito de Dios era estar con su pueblo para siempre, y si Israel hubiera sido leal a este glorioso edificio, había existido para siempre. Libro Profetas y Reyes, página 31. Este era el ideal de Dios, que el templo perdurara para siempre, pero lamentablemente el pueblo de Israel no supo reconocer este privilegio divino.
El pueblo de Israel desvió su camino. Cuando Jesús estuvo enfrente de Jerusalén, lloró y se acordó lo que hubiese pasado a Israel si hubiera cambiado su actitud. Leamos lo que Elena de White registra. Dice: si Jerusalén hubiese reconocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso de la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. No habría habido soldados armados en sus puertas, ni banderas romanas flameando en sus muros. El glorioso destino que podría haber exaltado a Jerusalén si hubiese aceptado a su Redentor, se presentó ante el Hijo de Dios. Vio que hubiera podido ser sanada por él de su grave enfermedad, librada de la servidumbre y establecida como poderosa metrópoli de la tierra. La paloma de la paz hubiera salido de sus manos rumbo a todas las naciones. Hubiera sido la gloriosa diadema del mundo. Libro El deseo de todas las gentes, página 530. Si el pueblo de Israel hubiera permanecido fiel a Jehová y si hubiera guardado sus mandamientos y compartido lo que había aprendido acerca de Dios con todas las naciones, el mundo entero habría sido iluminado y con eso todos los pueblos de la tierra hubieran tenido la oportunidad de obtener la salvación eterna. Sigamos estudiando 2 de Crónicas capítulo 6, ahora los versículos 3 al 9. Leamos. Luego el rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel mientras toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre, ni he escogido otro nombre para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. David mi padre tuvo un corazón edificar casa al nombre de Jehová, el Dios de Israel. Pero Jehová Dios dijo a David mi padre: respecto a haberme sentido en tu corazón el deseo de edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino un hijo tuyo, salido de tus entrañas. Él edificará la casa en mi nombre. Pues bien, Jehová ha cumplido su promesa. Me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová ha dicho, y he edificado una casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. En ella he puesto el arca, en el cual está el pacto que Jehová celebró con los hijos de Israel. Salomón ahora se dispone a elevar una oración al Eterno. El pueblo estaba en pie para escuchar en silencio las palabras del rey, y comienza la oración destacando la pureza y la santidad de Dios, y rectifica que Dios es quien cumple lo que ha prometido a David su padre. Para ello, resume la travesía del pueblo de Israel desde Egipto, diciendo que Dios en ese tiempo no había elegido ni ciudad fija, ni había elegido un rey. Pero ahora Dios hace dos cosas. Número uno, elige a Jerusalén, según el texto, para que en ella esté mi nombre. Por estar situada en la encrucijada del mundo, Jerusalén se encontraba en el lugar ideal para convertirse en la ciudad principal de la tierra y en un centro de oración para toda la humanidad. El templo sería un lugar de encuentro para todos los habitantes del mundo. En segundo lugar, Dios elige a David como rey. David no llegó a ser rey de Israel debido a una ambición personal, sino porque Dios lo llamó directamente. Fue elegido por el Altísimo para que cumpliera toda la voluntad divina. El deseo y propósito de David fue honrar y glorificar a Dios. Por eso tuvo en su corazón la construcción de la casa del Señor. Cuán diferente sería este mundo si los hombres se preocuparan más por construir casas para Dios que para sí mismos, por fortalecer el reino de Dios antes que los reinos de los hombres. David deseaba con vehemencia que hubiera una casa para Dios, y como resultado se construyó el templo. Salomón registra que Dios había estado de acuerdo que se construyera el templo,
pero por medio del profeta Natán se le comunicó que él no edificaría el templo sino un hijo suyo. David no se enojó cuando el Señor le prohibió que edificara la casa. Aunque se sintió frustrado, se reconcilió con el propósito divino y continuó su obra de preparación con tanta diligencia como si él mismo fuese a edificar. Y entonces Salomón le muestra que Dios cumplió las promesas. Salomón, hijo de David, fue puesto en el trono de Israel y se le encomendó la tarea de construir el templo y se había cumplido, ya que el templo había sido terminado. Y en ese lugar se ha puesto el arca donde está el pacto que Jehová celebró con los hijos de Israel. La ley de Dios era la base del antiguo pacto que Dios hizo con Israel en Horeb cuando lo sacó de Egipto, y también era la base del nuevo pacto bajo el cual prometía escribir la ley divina en el corazón. El pacto era el plan por el cual debía reproducirse en el hombre los santos principios revelados en la ley. Así, mediante una figura de lenguaje, la ley es llamada el pacto. Desde los días más remotos de la humanidad, Dios ha deseado escribir su santa ley en el corazón humano. Entonces, ahora Salomón eleva una oración al Dios eterno y se postra ante su presencia. Leamos los versículos 12 al 17. Se puso luego Salomón delante del altar en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, pues Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y 5 codos de ancho y 3 codos de alto, y lo había puesto en medio del atrio, y poniéndose sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y tienes misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón, que has mantenido a tu siervo David mi padre, la promesa que le hiciste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora, pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: nunca faltará en mi presencia uno de los tuyos que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cúmplase la promesa que hiciste a tu siervo David. Salomón ahora se ubica delante del altar. Había edificado un estrado alto que le permitía ver a la congregación con facilidad y la gente podía oírle mejor. Al principio estuvo allí de pie para ofrecer el discurso de dedicación, pero después se arrodilló para la oración de consagración. Aunque era el rey de Israel, Salomón se inclinó con reverencia ante el Rey Celestial. Esta actitud puso de manifiesto la grandeza del rey y su modestia al reconocer públicamente su humilde posición ante el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Elena de White aplica esta realidad a nuestra experiencia. Ella dice: la oración que Salomón ofreció durante la dedicación del templo no la pronunció mientras estaba de pie. El rey se arrodilló y adoptó la postura humilde de suplicante. Aquí hay una lección para el pueblo de Dios hoy día. Nuestra fortaleza espiritual y nuestra influencia no se incrementan porque adoptemos una postura mundana durante la oración. Doble el hombre las rodillas, como quien es objeto de la gracia, como un suplicante ante el estrado de la misericordia. Así ha de testificar de que toda el alma, todo el cuerpo y todo espíritu están sometidos a su Creador. Review and Herald del 30 de noviembre del año 1905. La oración comienza resaltando al Dios eterno. No hay otro como Él, lleno de misericordia y bondad, un Dios incomparable que cumple sus promesas. En el tiempo de la dedicación de la tierra de Canaán, Abraham, Isaac y Jacob, y ahora esas promesas estaban comenzando a realizarse. A David se le había prometido un hijo que sería sucesor en el trono y ahora esa promesa se había cumplido. Para Israel,
El futuro se veía esplendoroso con promesas y gloria. Dios había demostrado lo que haría por su pueblo si éste le era fiel. Salomón entendía la importancia de la lealtad a Dios y de la obediencia a su santa ley. Tenía conocimiento de la gloria y la paz que podrían existir si Israel permanecía fiel a Dios, y también sabía de los tristes resultados que acarrearía la transgresión. Por eso la oración de Salomón se convirtió en un sermón que se presentó al pueblo en una exhortación solemne y conmovedora para que recordara siempre a Dios y siguiera en sus caminos. Si es así, que la promesa de la descendencia de David se cumpla. Sigamos con la oración de Salomón, versículos 18 al 20. Pero ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que he edificado? Pero tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Escucha la oración con que tu siervo ora en este lugar. El santuario fue construido como el lugar de morada de Dios, pero cuando Salomón contempló la grandeza y la magnificencia de Dios, aquel que habita en la eternidad, aquel que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y pesa los collados, le pareció incomprensible que un Dios tal estableciera su morada en la tierra, en una casa como la que había hecho Salomón. El pensamiento aquí expresado ilustra un permanente contraste que encuentra en toda la Biblia. Por un lado, hay un concepto profundísimo e invariable de la infinitud de Dios, eterno, invisible, imposible de abarcar, del Señor alto y sublime, el gran Rey de reyes y Señor de señores. Pero por otro lado, hay un concepto igualmente vívido, que el infinito Jehová es un Dios que está muy próximo, muy cerca, que es amigo de la humanidad y un compañero personal de cada individuo. Uno que camina y conversa con sus hijos y mora en sus santuarios terrenales hechos para su morada santa. Nunca dejará de ser un motivo de asombro que un ser tan poderoso, tan trascendentalmente grande, condescienda hasta saludar al hombre mortal y venga a morar en sus santuarios hechos de madera, piedra y también la promesa de habitar dentro del corazón. El hombre es completamente indigno de tener por compañero al Creador del universo. Aunque la humanidad sea indigna, aunque el templo sea indigno, Salomón ora para que Dios se acuerde de este edificio terrenal, para que de día y de noche y desde el cielo, desde su verdadera morada, preste oídos a las fervientes oraciones de los hombres. Dios es mayor que todo el universo que ha hecho. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo, mucho menos un templo hecho por manos humanas. Nuestra gran necesidad es aprender a ser humildes y apacibles para caminar ante Dios con reverencia y santo temor. Salomón no solo ora para que su oración sea oída, sino que además agrega lo que aparece en el versículo 21 de 2 de Crónicas 6. Asimismo, escucha el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hagan oración. Escucha desde los cielos, desde el lugar de tu morada, escucha y perdona. Salomón reconoció que cada persona que eleva una oración al cielo necesita perdón. Este sentimiento de culpa y de la necesidad del perdón del cielo se encuentra en toda la ferviente oración ofrecida por Salomón por sí mismo y por su pueblo. También sabía que la esperanza del hombre de recibir una respuesta a sus peticiones dependería grandemente de la gracia de Dios que perdona los pecados. Entonces viene una serie de peticiones que hace Salomón en ese momento. La primera petición, versículos 22 y 23. Cuando alguno peque contra su prójimo y se le exige juramento, si viene a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, actuarás y juzgarás a tus siervos.
dando la paga al impío, haciéndole recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Este primer caso implica transgresiones personales de un hombre contra su prójimo. Aquí Salomón pide a Dios que las obras de iniquidad y las sendas de rectitud pongan de manifiesto sus resultados merecidos en cada caso. Leamos los versículos 24 y 25. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, si se convierte y confiesa tu nombre, si ruega delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que le diste a ellos y a sus padres. El Señor había advertido que la transgresión al pacto, el alejamiento de la bondad del cielo, haría que Israel quedara sin protección y caería en manos de naciones que invadirían su territorio. Pero el castigo puede traer arrepentimiento y que el Señor entonces perdonaría a su pueblo y restauraría. Sigamos, versículos 26 y 27. Cuando los cielos se cierren y no hayan lluvias por haber pecado contra ti, si oran a ti en este lugar y confiesan tu nombre, si se convierten de sus pecados cuando los aflijas, tú lo oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Les enseñarás el buen camino para que anden en él y enviarás lluvias sobre tu tierra, la que diste por heredad a tu pueblo. Dios había prometido la lluvia a su tiempo, tan importante para el ciclo de las cosechas, que haría que el pueblo tuviese alimento y fuera próspero. Pero el alejamiento de Dios haría que los fenómenos naturales se convirtieran en instrumentos de castigo. Si el pueblo se arrepiente, que el Señor le perdone, y vuelvan las lluvias y restablezca la paz en Israel. Dios había prometido la lluvia a su tiempo, y Él quería que el pueblo aprendiera la lección. Si el pueblo se arrepiente y se consagra, Dios restaurará. Entonces viene la cuarta petición, versículos 28 al 31. Cuando haya hambre en la tierra, o pestilencia, o las plantas se sequen por el calor, o sean atacadas por hongos, las langostas o el pulgón, cuando los sitien sus enemigos en la tierra donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que haga cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conozca su llaga y su dolor en su corazón, si extiende sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. La lista de estas calamidades aparece como una clara amenaza en el código mosaico. En su oración, Salomón no pidió castigos, pero si estos se presentan, rogó al Señor que pudieran despertar al pueblo y apartarlo de sus malos caminos. Dios permite que sobrevengan los castigos para que la gente aprenda justicia. Cuando los hombres abandonan los caminos de justicia, se multiplican tales castigos, y cuando aparezcan a todo lo largo y ancho de la tierra, el mundo pueda saber que está siendo reiterada la benéfica mano del Señor. En cada persona reconozca la plaga en su corazón, significa que se da cuenta de su pecaminosidad y la parte que ella ha tenido en provocar las desgracias que azotan la tierra. La plaga del pecado es la verdadera plaga, la causa básica de todos los otros azotes. A menos que se reconozcan los males del pecado y que se elimine, no hay esperanza de remediar los muchos otros males que amenazan reducir al mundo a la desolación. Entonces las personas que vengan con corazón sincero, solo Dios conoce realmente el corazón, entonces Dios perdonará y salvará a su pueblo y restaurará la nación. Sigamos con los versículos 32 y 33. También el extranjero que no sea de tu pueblo, Israel, que haya venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viene y ora hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada,
y harás conforme a todas las cosas por las cuales haya clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. El Señor mostrará misericordia a los extranjeros temerosos de Dios. Jehová era el Dios no solo de Israel, sino de todo el mundo. Su plan era que Israel hiciera conocer su nombre por toda la tierra, de modo que por doquiera que los hombres pudieran oír de su bondad y gracia y se unieran con Israel en el culto, su gracia no era solo para los hebreos, sino para todos los que estuviesen dispuestos a reconocerlo. Cuando se inauguró el templo, Salomón recordó a los extranjeros de todos los países para que ellos también pudieran oír del pacto de la gracia de Dios y vinieran al templo a adorarlo. Israel debía ser una luz que iluminara al mundo. Sigamos leyendo los versículos 34 y 35. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra sus enemigos, por el camino que tú le envíes, y ora a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que ha edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Salomón ahora ora para que el Señor les dé la victoria en la batalla. Este debe contar con la protección y la fortaleza del Eterno. Él es quien pelea por su pueblo. Seguimos con la séptima petición de Salomón, versículos 36 al 39. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojes contra ellos y los entregues a sus enemigos para que sean conquistadores, los lleven cautivos a otras tierras, lejos o cerca, si ellos vuelven en sí en la tierra donde los hayan llevado cautivos, si se convierten y oran a ti en la tierra de su cautividad y dicen, pecamos, somos culpables, impíamente hemos actuado. Si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hayan llevado cautivos, y oran hacia la tierra que tú diste a tus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, y desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. La nación de Israel era joven, viril y fuerte, pero existía la posibilidad de que algún día el pueblo abandonara al Señor y fuera llevado cautivo a algún país extranjero. Salomón oró fervientemente para que Dios se acordara de su pueblo en esa hora trágica. El rey habla del pueblo cuyos hombres tienen esa tendencia natural al pecado y cometieren faltas graves que ameritan un castigo severo contra el pueblo, tanto que es llevado cautivo. Entonces, si este pueblo se arrepiente, siempre hay esperanza en la hora de la más profunda tragedia. No importa cuán profundamente se depravara Israel como resultado del pecado, si tan solo volviese en sí y reconociese su error y perversidad y eligiese el mejor camino, hallaría gracia delante de Dios. Por eso Salomón le dice a Dios que si este pueblo está arrepentido y confiesa su pecado sinceramente, perdonarás a tu pueblo. Porque Dios es amplio en perdonar, porque su deseo es salvar, porque la disciplina del Señor es con fin salvífico. Y entonces le da una razón para que perdone a este pueblo. Le dice, porque ellos son tu pueblo y tu heredad. La razón por la cual existía como pueblo separado era que el Señor le había elegido entre las naciones y lo había establecido en la tierra prometida. Y es por eso que el Señor los sacó de Egipto, los sacó para que fueran su especial tesoro, para mostrar al mundo lo que significa servir al Dios, al verdadero Dios. Por eso Dios perdonará a su pueblo y lo restaurará. Y la razón final es que son su heredad. Él es la heredad del Señor, de acuerdo con el derecho de Dios muchas veces presentado y con muchas promesas, muchas veces repetidas. Entonces Salomón llega a la conclusión de su oración, versículos 40 al 42. Ahora pues, Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes
y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. La terminación de la oración de Salomón, tal como está en Crónicas, es diferente de la de Reyes. Es evidente que ambos autores presentan la oración de dedicación en una forma algo abreviada, probablemente no en forma literal, sino en esencia. Salomón ahora hace la petición clara, una invitación específica para que Dios estableciera su morada en la casa que había edificado, y pide que sea aceptado este ofrecimiento que se le hace. Apreciados amigos y hermanos, tenemos a nuestro gran sumo sacerdote intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos confesar nuestros pecados sin importar qué tan grandes sean, y el Señor extenderá su gracia y bondad para con nosotros. Su amor es tan grande que a todos quiere salvar. Que el Señor hoy te abrace con su perdón y puedas así tener paz. Es mi oración. Amén.